Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y como se acercan fechas muy importantes para muchos, he querido hacer este vídeo para que veáis cómo se comportan los narcisistas en la Navidad. Aunque pueda parecer lo contrario, me parecen unas fechas un tanto críticas cuando estamos en una relación con una persona narcisista, ya que se avecinan tiempos muy familiares, tiempos de alegría, tiempos de cariño, tiempos de, en definitiva, estar juntos con toda esa gente que nos importa. Son fechas que realmente nos gustan a la gran mayoría de las personas. Por eso este mes vamos a dedicarle prácticamente al tema del narcisismo y las navidades, porque como te digo, creo que son fechas muy críticas. Los narcisistas se brotan mucho en fechas especiales en general, pero en la Navidad casi 3 veces más. Este será por tanto el primero de varios vídeos que tendremos en las próximas semanas en el canal, en el que daremos diferentes enfoques y en diferentes situaciones sobre cómo se comportan los narcisistas durante el periodo navideño. Por norma general, ningún festejo, ninguna celebración, ninguna fecha importante, quitando algunas muy concretas, son del agrado de las personas narcisistas. Algunas muy concretas, como podía ser perdón, su santo o su cumpleaños, que son fechas en las que son el centro de atención y de las que obtienen una gran cantidad de combustible narcisista a través de admiración, de regalos, de piropos, etc. La razón por la que detestan cualquier celebración que no sea su cumpleaños, su santo, su aniversario, es que tendemos a reunirnos con una gran cantidad de personas, bien sea familiares, bien sea amigos, bien sea compañeros de trabajo. En definitiva, estamos rodeados de una gran cantidad de personas en las que el narcisista afortunadamente no es el centro de atención. Por esto detesta las celebraciones. Por otro lado, ya sabes que los narcisistas fingen constantemente y tratan de mantener vivo ese personaje que se han creado de cara a la galería. Por tanto, las fechas especiales es cuando más esfuerzo deben poner para que no se les escape nada y sigan teniendo más vivo que nunca a ese personaje que se han fabricado, ya que están expuestos a una mayor cantidad de ojos ajenos. Para que tú me entiendas, los narcisistas son como ese niño cabrón que todos tuvimos durante nuestra etapa inocente de la infancia y que se encargó de cargarse nuestra ilusión y de jodernos las navidades al decirnos que los Reyes Magos, Santa Claus o Papá Noel no existía y eran nuestros padres. Un narcisista hace exactamente lo mismo pero extrapolado a la edad adulta. Se encarga de jodernos las navidades. A la gente que es muy sensible o que es empática suele gustarnos por norma general la Navidad, ya que es una época muy especial en la que volvemos a juntarnos con nuestra familia, vienen amigos de fuera que hace muchísimo tiempo que no veíamos, nos reunimos con compañeros de trabajo en las cenas de empresa y demás. Ya es sabido por todos que la Navidad se ha convertido en una celebración que invita a un continuo consumismo. Pero fuera parte de esto, son fechas en las que soy consciente que muchas veces nos vemos obligados a acudir a ciertas reuniones que tienden a ser un tanto hipócritas, ya que tenemos que ver y cenar o quedar con ciertos miembros de la familia que en realidad no se comportan durante el resto del año como tal. Las personas empáticas, en mayor o menor medida, tendemos a querer disfrutar las fiestas que se avecinan, ya que nos guste más o nos guste menos,
de forma quizá inconsciente se vuelve a despertar esa empatía innata que llevamos dentro y que nos hace querer disfrutar y estar pendiente de hasta el más mínimo detalle a la hora de elegir el regalo que le vamos a hacer a una persona. Tenemos también esa ilusión de arreglarnos, de ir a la peluquería, de ir a comprarnos un vestido, de ponernos guapos para las cenas o comidas con la familia, esas cañas navideñas con los amigos, esas cenas de empresa con la gente que llevamos todo el año trabajando juntos y demás. Bueno, ya sabes. Pero si te vas dando cuenta, la Navidad reúne todo aquello que odia el narcisista. El perdonar esos errores que se han cometido durante el resto del año, el regalar con cariño, el demostrar cariño y afecto, el no ser el centro de atención. La Navidad tiene todo aquello que el narcisista odia. Una característica muy típica de cómo se comportan los narcisistas durante la Navidad es que si por ejemplo vives con ellos, rara vez ayudan en la decoración navideña del hogar o en la preparación de las comidas o las cenas. Sin embargo, tienden a criticar duramente cómo estás decorando el salón, que el árbol está mal puesto, que está torcido, que estas cintas no van aquí, que las bolas no pueden ir de esta manera. Igual hacen con las cenas, no ayudan a cocinar, pero te criticarán que es poca comida, que es demasiado, que esto no le gusta a la gente que viene, que está muy soso, que está muy salado, que esta comida no es buen acompañamiento con esta otra y demás. Bueno, con respecto a los narcisistas y la Navidad, se pueden dar varios casos en estas fechas. Por un lado, si mantienes una relación de tipo sentimental con el narcisista, no solo no debes esperar absolutamente nada positivo por su parte en estas fechas, sino que además me atrevo a decirte que debes esperarte lo peor. Con muy poca probabilidad un narcisista será detallista contigo en estas fechas y si lo son, te regalarán cualquier cosa barata, absurda e inservible que no respeta tus gustos. Además de esto, el narcisista se las va a ingeniar para generar conflictos, discusiones o inventarse cualquier dolencia o cualquier malestar con un doble objetivo. Por un lado, lo que intentan conseguir es que no acudas a todos aquellos acontecimientos que tengas en tu agenda desde hace un montón de tiempo y termines haciendo lo que ellos quieran, que te quedes con ellos, que vayáis al lugar en el que quieren estar ellos y demás. Y por otro lado, lo que quieren conseguir es que si decides ir a esos acontecimientos y a esos actos que tienes pendientes, que estés dolida, que estés jodida y que estés rayada en ellos, que no los disfrutes. Como te digo, lo que quieren conseguir es que si decides plantarles cara e ir, que no disfrutes de dónde estás y de con quién estás. Por ejemplo, si tienes la cena de empresa del sitio donde trabajas, se van a inventar que están malos en casa, que tienen fiebre, que tienen un dolor abdominal, que están con diarrea, que tienen un dolor de cabeza, una jaqueca grandísima y quieren que te quedes a cuidarles para que no vayas a esa cena. También lo que intentan conseguir, como te digo, es que si vas, ese sentimiento de culpabilidad de estar de fiesta o de estar cenando, o de estar por ahí mientras tu pareja está pobrecito en casa con dolores y demás, que te carcoma por dentro y al final, si te quedas, no disfrutes de donde estás y tengas la cabeza en otra parte o que rápidamente vuelvas a casa para que estés con él y al final el narcisista consigue lo que se había propuesto. Este caso se da tanto si tenéis una convivencia con hijos o sin hijos. El segundo caso se da si tienes una relación de tipo afectivo con el narcisista, pero no tenéis una convivencia en común. En estos casos, déjame decirte que es muy probable que comience a triangular contigo. Te dirá, por tanto, que le ha escrito esa expareja de hace no sé cuánto tiempo, o la última expareja, para felicitarle las fiestas, que puede que haya sido incluso él quien ha escrito a sus exparejas,
te dirá que estas exparejas le han propuesto verse, que viene no sé qué amiga o no sé qué amigo de no sé qué parte del país donde vivas, gente que jamás has escuchado hablar de ella durante todo el tiempo que has estado con el narcisista, o hará cualquier cosa que se le pase por la cabeza, por esa mente enferma que tienen, para conseguir lo que se han propuesto, que es arruinar la felicidad ajena, porque esto es lo que más les gusta. Los narcisistas no son felices nunca en ninguna época del año, pero en estas fechas te aseguro que son mucho más infelices que durante el resto del año. Por tanto, no van a tolerar que tú seas feliz en estas fechas. Los narcisistas, sobre todo los de tipo encubierto, están especialmente desubicados en la etapa navideña. Los narcisistas no son capaces de sentir todas esas emociones bonitas que emanan del periodo navideño. Y no pueden sentirlas porque para sentirlas les haría falta una cosa que no tienen, y es el corazón. Bueno, te he dicho anteriormente que se darían dos casos con respecto a cómo se comportan los narcisistas, pero se me acaban de ocurrir dos más. Y es que, como bien sabemos, los narcisistas no únicamente nos los encontramos en el ámbito afectivo de relaciones de pareja. Por tanto, si tienes un amigo o una amiga narcisista, va a hacer todo lo que te he contado anteriormente, solo que adaptado al campo de la amistad. Tratarán de joderte y arruinarte literalmente la Navidad de la misma forma, solo que adaptado al ámbito amistoso. Si tu amigo o tu amiga es del tipo de narcisista histriónico, pues va a hacer lo que está acostumbrado a hacer durante el resto del año, pero incluso mucho más dilatado y más intenso, que es presentarte la época navideña como una fiesta, como la mayor celebración del año, pero solo y exclusivamente porque te van a brindar de su compañía, porque ellos están presentes y su presencia es la que hace que esas fechas sean más especiales todavía, porque los histriónicos se consideran que son la alegría de la huerta y que sin ellos las fiestas y las celebraciones serían como funerales. Y el cuarto caso que había olvidado es si tienes un padre o una madre o un hermano narcisista, ya que son épocas en las que también suelen actuar. Lo que suelen hacer es que se las ingenian de la misma forma para generar cualquier tipo de discusión y conflicto, para atacarte y sobre todo para generar una intensa culpa sobre ti. El objetivo de todo esto es el mismo: joderte la Navidad. Son plenamente conscientes nuestros padres o madres narcisistas de que en estas fechas en las que aflora, como te he dicho antes, nuestra empatía innata, tendemos a estar mucho más vulnerables y mucho más sensibles a la hora de recibir cualquier tipo de comentario. Por tanto, aprovechan la ocasión y clavan la estacada cuando menos nos lo esperamos. Y es que de verdad que no vale absolutamente de nada, hagas lo que hagas, digas lo que digas, da igual, porque nunca van a estar conformes y siempre se van a encontrar esa pequeña cosa, por diminuta que sea, para generar el conflicto, para atacarte, para criticarte, para generar ese sentimiento de culpa sobre ti. En estas fechas, sobre todo las madres narcisistas, es cuando se vuelven más chantajeadoras, ya que se ponen sacan a relucir esa víctima, ese sentimiento de victimización que venden durante todo el año, pues lo sacan a relucir, pero multiplicado por 10. Y nos dejan ver esa persona mártir y pobrecita que tanto venden a lo largo del año. Y es que te van a atacar con cosas como: llevo todo el día metida en la cocina y no me va a dar tiempo a arreglarme, mira tú cómo estás, que estás guapa, estás como un pincel, vestido estupendamente, y yo aquí hecha una mierda, y siempre van a encontrar alguna cosa. Y bueno, ya ni te cuento de el caos que se puede formar si se junta tu madre o tu padre narcisista con tu pareja narcisista cenando o comiendo en la misma mesa.
Si se da esta situación, aquello se convierte en un aquelarre de narcisistas en el que el resto de las personas que estamos en la mesa comenzamos a jugar al sálvese quien pueda. Por tanto, el resumen que te voy a hacer de este vídeo es que sea tu pareja, sea tu amigo, sea tu madre, sea tu padre, sea tu tío, sea tu hermano, da igual, quien sea la persona narcisista. Los narcisistas en la época navideña se vuelven tremendamente agresivos, más manipuladores que nunca, más chantajeadores que nunca, y es que son plenamente conscientes de que en esta época no tienen toda la atención y no van a tener toda la admiración que se espera de ti durante el resto del año. Por esta razón, el narcisista toma un poco conciencia de que no va a ser lo feliz que es la gente normal en estas fechas y carga duramente contra ti porque quiere evitar a toda costa que tú seas feliz y tú tengas aquello que él o ella nunca va a poder tener. En el próximo vídeo te voy a dar todas las claves para poder sobrevivir a una Navidad con una persona narcisista siempre y cuando no sea viable aplicar un contacto cero estricto. Pero en resumidas cuentas, hasta que llega el vídeo de la semana que viene, te voy a decir que lo que tienes que hacer es que todo lo que te digan te entre por aquí y te salga por el otro. Que hagas oídos sordos, que no reacciones, que comuniques pero no reacciones ante sus provocaciones y ante todo aquello que tratan de generar en ti. Sobre todo que te priorices, que priorices tus sentimientos, tus emociones, tus metas, tus sueños, todo aquello que tú quieres por encima de lo que esta persona espera de ti y quiere que seas. Bueno, puedes dejarme en los comentarios ideas sobre cómo se te presenta la Navidad al lado de la persona narcisista, o si ya has vivido alguna al lado de una madre narcisista o de una pareja narcisista y cómo se comportaron contigo, si viste que en esta época se ponen más desatados y más manipuladores que nunca y demás. Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, te invito a que le des like, que te suscribas en la campanita y nada, te mando un beso muy grande, nos vemos la semana que viene y disfruta de estas fechas que sé que te encantan y que le den por el culo al narcisista o la narcisista que tengas a tu alrededor. Nos vemos la semana que viene, un besote.